debemos reconocer a nuestro Salvador. A Él debemos recurrir. Debemos estar siempre dependiendo del Señor. Ahora vamos a seguir avanzando en la poderosa palabra de Dios, en la enseñanza, como de nuestro pastor, el hermano Daniel Vidal, en la cual nos va a enseñar la palabra. Que el Señor bendiga. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias le damos al Señor por poder estar aquí en su casa, en la casa del Señor. Le invito a que vamos a las Sagradas Escrituras, a 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12. Recuerden que estamos estudiando acerca de los dones espirituales. Por favor, busque 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Primera de Corintios verso 8 al 11, leemos todos juntos con solemnidad, con temor, con temblor, delante del Señor. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos concluido la primera parte de este culto de adoración. Ahora, Señor, iremos al sermón que usted nos tiene preparado para este día. Deme sabiduría, Padre, deme entendimiento, para que por medio de las Sagradas Escrituras pueda abordar este texto, Señor, de 1 Corintios 12, del verso 8 al 11. Necesito, Padre, que tu Espíritu Santo me permita predicar tu santa palabra para que usted sea glorificado, para que tu santo evangelio resuene en los corazones, para que tu santo evangelio, Señor, transforme vidas. Padre, te ruego que ayudes a cada uno de nosotros a luchar con el frío, con el sueño, con nuestra carne, Padre Santo. Ayúdanos a estar atentos, a guardar también nuestras mentes para prestar atención a tu santa palabra. Padre, dependo de tu Espíritu Santo. Dependo, oh Dios, del Espíritu Santo para poder enseñar tu palabra. Te ruego, Señor mío, que seas glorificado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos viendo acerca de lo que son los dones espirituales. Hemos dicho que un don espiritual es un regalo de Dios dado al cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Este regalo tiene un uso particular y es para el uso colectivo de la iglesia de Dios. Es para que cada hermano y hermana pueda edificar a aquellos que pertenecen a este cuerpo. Hemos visto que el Espíritu Santo reparte estos dones tal y cual como Él quiere. Quien los distribuye y quien los entrega es Dios y solo Dios. ¿Y cuál es el fin del uso de estos dones? Es alcanzar la madurez.
es alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Es ayudarnos a no ser llevados por todo viento de doctrina. Es ser librado de los falsos maestros. Es que nosotros podamos procurar lograr esa unidad en el vínculo de la paz. Hoy en día hay cierto debate con respecto a lo que son los dones espirituales. Debemos marcar la distinción entre aquellos dones que son temporales y los dones también que han continuado hasta nuestros días. Hay dones que son permanentes, los cuales vimos la vez pasada, separados por dones ministeriales y también dones para los demás miembros de la iglesia. Hoy veremos acerca de los dones temporales. ¿Qué vienen a hacer esos dones temporales? Esos dones temporales o dones milagrosos son aquellos que estuvieron en el comienzo de la iglesia, en lo que se conoce como la era apostólica. Esos dones tenían como fin certificar el ministerio apostólico. Para poder llegar a esta conclusión debemos comprender el propósito de las señales y también de los prodigios. Primero vamos a ver los propósitos que tenían estos dones milagrosos. Recuerde que esta primera de Corintios capítulo 12, en esta lista nos habla acerca de dones de sanidad, dones también de diversas clases de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones que nosotros debemos llegar a distinguir y ver están todavía presentes dentro de la iglesia. Muchas veces hemos sido acusados de que no creemos que Dios puede hacer milagros. A veces la iglesia bautista ha sido catalogada de eso. Ustedes no creen que Dios puede hacer milagros. Nosotros sí creemos que Dios puede hacer sanidades. Creemos que Dios puede hacer milagros si Él así lo estima conveniente. Cuando nosotros hablamos de que los dones milagrosos han sido temporales y pertenecen a la era apostólica, hablamos de que ya no hay individuos dentro del cuerpo de Cristo que tengan esa capacidad de hacer esos dones. Le doy un ejemplo. Cuando el Señor le da a alguien el don de sabiduría y conocimiento, le da ese don para que edifique a la iglesia predicando, enseñando la palabra de Dios. Y ese don es un don que usted lo va a encontrar en esa persona diariamente. Si el don de sanidad estuviera hoy presente, esa persona estaría permanentemente sanando a otros. Por eso debemos ir y distinguir esto. Sería un quebrantar el 9º mandamiento que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, cuando nos dicen ustedes no creen que Dios sana. Yo estoy seguro que si es la soberana voluntad de Dios, Él puede sanar. Pero también estoy seguro que si no es su voluntad, Él no lo va a hacer. Aunque ayunemos a tal punto de destruir nuestro estómago, no va a ser así, porque no doblamos la voluntad de Dios. Nos acogemos a esa voluntad que Dios tiene. Para entender esta verdad, debemos decir que hay pruebas indubitables de que los dones permanentes operan por el Espíritu Santo en los creyentes, pero también hay pruebas de que estos dones de sanidad, de lenguas y de interpretación de lenguas, estos dones milagrosos, han cesado en el primer siglo. Para poder entender eso, es fundamental que nos ubiquemos en la cronología bíblica, ya que la primera carta de los Corintios se ubica en una de las cartas más antiguas del apóstol Pablo. Entonces, podemos decir por qué el apóstol Pablo todavía está hablando de lenguas, todavía está hablando de sanidades, todavía está hablando de estos prodigios. Él está hablando de eso porque todavía él está en la era apostólica. Y al estar en la era apostólica, debemos comprender una situación importante. ¿Estaban los 27 libros del Nuevo Testamento disponibles para la iglesia del primer siglo?
o para la iglesia de la era apostólica estaban disponibles? ¿Ellos acaso tenían la Biblia en ese instante con los 66 libros completos? No lo tenían. Por eso creemos que por providencia de Dios, ellos podían hacer estos milagros, podían hacer estas sanidades como dones para certificar ¿qué cosa? Que ellos eran enviados de Dios y de que las palabras que ellos decían venían de parte de Dios. Es fundamental entender que la primera de los Corintios fue escrita aproximadamente en el 55 después de Cristo, es decir, en la era de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entendamos, no eran dones manipulados. ¿Y estos dones a qué pertenecían? Dice, por la mano de los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Los señales y prodigios, ¿en qué época se realizaban? Cuando estaban los apóstoles. Pero debemos decir que estas sanidades que realizaban los apóstoles no eran gritos efusivos. Es típico ver que las personas que creen en esto traen a alguien adelante y empiezan todos a gritar. ¡Ya! ¿Cierto? Y empieza así a crearse un desorden. ¿Usted cree que cuando existía el don de sanidad había que gritar? Habría que exageradamente ser efusivo, ser exagerado para que Dios escuchara, no, porque el don es algo natural. Prueba de eso lo vemos en Hechos 5, 14 al 16. Dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Piense esto por un momento. El apóstol Pedro tiene el don de sanidad. Tiene ese don de sanidad y es un don natural. Es un don, sobrenatural, pero permanente en él. Piense que él no tenía que estar gritando, sana, sana. Él no tenía que estar constantemente y proclamo sanidad. ¿Sabe lo que hacía? Él iba caminando y las personas ponían solamente la camilla y pasaba solamente la sombra de Pedro y ellos eran sanados. Es decir, estos dones son sobrenaturales, son dones que no son manipulados por las personas. Sigue ese texto de Hechos 5 del 14 al 16, dice, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos, escuche bien, y todos eran sanados. Entonces el que tiene el don milagroso, si existiera alguien que dentro de una iglesia que tiene el don milagroso, le traería un enfermo, ¿y qué pasaría con ese enfermo? Sanaría. Porque el que tiene el don de sanidad, ni siquiera esa persona tiene que tener fe para sanar. ¿Entienden? ¿No? Porque él tiene el don, tiene la capacidad de hacerlo. Y piense esto por un momento, de que incluso los espíritus inmundos, yo creo que la mayoría de nosotros ha estado por mucho tiempo en la iglesia, o muchos hemos venido del movimiento pentecostal, y cuando viene un espíritu diabólico, ¿cierto? Cuando se dice una persona endemoniada, ¿qué es lo que pasa? Están fuera, fuera, te expulso, y empiezan, ¿cierto? Puros gritos, y como que el demonio sigue, y sigue gritando más fuerte. Pero ¿usted cree que el que tenía don de hacer estas señales, prodigios y milagros, tenía que estar gritando para hacer eso? Dice que solamente traían estos espíritus inmundos y estos salían inmediatamente porque tenían el don de sanidad. Tenían el don de hacer milagros, tenían el don de hacer prodigios. Nuevamente le digo, ¿el Señor puede expulsar un espíritu inmundo? Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. ¿Él puede sanar a alguien? ¿Puede sanar a alguien de cáncer? Puede hacerlo si Él así lo quiere. Pero con esto decimos que nadie tiene el don
Ninguna persona tiene el don de hacerlo. Dios es el único que lo puede hacer de manera soberana. Segundo lugar, la clave para comprender estos dones milagrosos que estaban presentes en la era apostólica es el siguiente texto que responde a esta pregunta. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál es el propósito de los dones milagrosos? Hechos 14, del 1 al 3, dice lo siguiente. Hechos 14, del 1 al 3. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confiaba la palabra de su gracia. Que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Entonces, ¿para qué eran estos milagros? Para confirmar la palabra dicha por los apóstoles. Piense esto por un momento. Si hubiéramos estado en la época apostólica, tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento. Y viene alguien y nos empieza a predicar la palabra de Dios. Uno, ¿qué diría? Pero si ya la palabra ya está, ¿cómo me va a traer esta otra palabra? ¿Cómo se podría certificar en el primer siglo de que él traía esa palabra de Dios? Por las señales y prodigios, porque las señales y prodigios certificaban que Dios les había mandado a seguir construyendo el fundamento. Por eso la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice que la iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es apóstoles y profetas. ¿Quiénes escribieron la Biblia en su mayoría? Apóstoles y profetas. ¿Cómo sabemos que ellos hablaron por Dios? Porque hacían milagros, hacían prodigios. Claramente el fin de los dones milagrosos tienen el propósito de confirmar la palabra, porque dice, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero ¿cómo sabían que los 27 libros en construcción provenían de Dios? Obviamente porque Dios confirmaba su palabra y la confirmaba con prodigios y milagros. Si hoy en día se levantaran personas llamándose apóstoles y empezaran a hacer señales, empezaran a hacer milagros, ¿qué tendríamos que decir? Que todavía el fundamento se está construyendo. Pero eso sería algo totalmente alejado de la realidad, porque Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, deja una advertencia. Juicio viene, o ¡ay! Del que le añade a esta palabra. ¡Ay! Del que le quita esta palabra. Entonces, si hoy en día se levantan personas haciendo milagros y prodigios, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Eso es lo que decía Jesús, que vendrían muchos en su nombre. Eso es lo que decía Jesús, que en el último tiempo harían milagros y prodigios mentirosos. Usted puede encender la televisión, ir al canal cristiano y ver en ese canal cristiano a una persona que la están sanando que tiene un brazo más corto que el otro. Y empiezan a orar y mire, le creció el brazo y ahora está bien. La otra vez incluso hacían risa la gente del mundo de que había una persona que había estado en silla de ruedas en 3 oportunidades, porque salió con un televangelista que le había sanado para que se parara de esa silla, y después apareció 10 años después con otra persona que hacía milagros, y de nuevo está en silla de ruedas y de nuevo y después apareció otra persona y lo mismo. Entonces la gente se reía de cómo los cristianos son tan crédulos, cómo los cristianos son tan como que no piensan las cosas bien. El Señor lo dijo, estos son milagros y señales y prodigios mentirosos. Y esto es algo extraño en las Escrituras. No es para nada extraño, porque en la antigüedad, ¿cómo se podía confirmar que alguien venía de Dios? Si usted se va al libro de Génesis, como lo estamos leyendo, capítulo 49, en el capítulo 50 deja claro que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en Egipto. Ya en el libro de Éxodo,
El pueblo de Israel ya había estado por aproximadamente más de 400 años ahí. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés, que había sido criado por los egipcios. ¿Y cómo sabemos que ese Moisés viene de Dios? Porque él hacía señales. Si usted se va a Éxodo capítulo 4, verso 1 al 5, tiene Moisés una conversación con Dios que le habla desde una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés tiene una pregunta a Dios y le dice, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Una vara. Respondió Moisés, échala a tierra. Le dijo el Señor. Y él la echó a tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió su mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces las señales están certificando que al ministerio profético de Moisés. Porque ¿qué hacía? Si Moisés dijo, imagínese usted se va a parar hasta aquí ante Coltauco, usted va a ir a la MUNI y le va a decir, el Señor me envió a librarlo a todos ustedes. Yo creo que vamos a decir dos palabras y van a decir, este está loco, lo van a echarlo. Piense que Moisés lo mismo, era un desconocido para la mayoría del pueblo. Pero ¿qué le dice el Señor? Para que te crean, ¿qué tiene en tu mano? Una vara. Échala a la tierra, se convierte en una serpiente. Eso es un milagro. Un milagro que solamente puede provenir de Dios. Tómala por la cola. Se convirtió en una vara de nuevo. Con esto te van a creer. ¿Y qué hace él cuando llega ante Faraón? Hace ese milagro. Y después sigue haciendo otros milagros. Incluso para abrir el mar rojo. ¿Qué es lo que hace? Toma esta vara y abre con esa vara el mar rojo. ¿Y qué es lo que certificaba? Que el ministerio de Moisés provenía de Dios. Otro ejemplo tenemos en Primera de Reyes 18:36 con Elías. En esa época de los tiempos de Elías, el pueblo de Israel estaba hundido en la apostasía. Estaba hundido en el pecado. Estaba hundido, hermano, a tal punto de que ya se habían alejado de Dios y estaban sirviendo a los ídolos. Pero para certificar, aparece Elías hablando de parte de Dios y la gente, ¿quién es este Elías? Pero Elías le pide a Dios que haga una señal extraordinaria. Junta a los sacerdotes y profetas idólatras para que estos hagan un altar y coloquen un sacrificio ahí. ¿Qué es lo que iba a hacer Elías? También iba a levantar ese altar y iba a colocar ese animal. ¿Y en qué consistía? El Dios que existe iba a encender ese fuego ahí. ¿Me escucha? Es lo mismo si dijéramos, coloquemos dos de estos aquí y en donde primero caiga un fuego aquí, es el Dios verdadero. Pero ¿sabe lo que hace Elías? Para que la gente incrédula más entendiera, él vino, cavó y le echó agua. Y le echó más agua, o sea que hizo que la probabilidad de que eso se encendiera es prácticamente imposible. Mientras los otros desde la mañana hasta la tarde no pudieron hacer nada, se sajaban, gritaban y no pasaba absolutamente nada, Elías ora al Señor y le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Y qué hace el Señor? Hace que ese holocausto, hace que ese sacrificio fuera consumido. ¿Y qué es lo que hace todo? Solo el Señor es Dios. Todo el pueblo ahí cree, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos? No creemos inmediatamente. Aunque las cosas son obvias, no creemos inmediatamente. Pero para certificar el ministerio de de Elías, el Señor proveyó con estos milagros. Y eso también podemos ver una continuidad en el Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos ver una continuidad en el Nuevo Testamento? Porque ¿quién más hizo milagros? El Señor Jesucristo. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Que Él venía de parte
venía de parte de Dios. Piense esto también. Si alguien se levantara hoy y dijera, yo soy hijo de Dios, vengo de parte de Dios, ¿quién le creería? A nadie. Piense que Jesucristo es lo mismo, Él vino y ¿quién le creía? A nadie. Pero Juan capítulo 4, verso 46 al 48, dice así. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Y miren lo que dice Jesús. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Se fija lo que dijo el Señor? Entonces, ¿para qué hacía señales y prodigios? Para certificar que Él venía de parte de Dios. Y no solo venía de parte de Dios, sino que Él es el Hijo de Dios, el más grande de los profetas, el más grande sumo sacerdote y el único Rey de reyes y Señor de señores. El mismo Señor Jesucristo, y aquí vamos a hacer un poco de exégesis bíblica, de hermenéutica, de interpretación. Le podrá decir una persona que cree en la vigencia de los dones milagrosos, pero Marcos capítulo 16, verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un texto muy conocido por nosotros. Pero cuando hacemos exégesis, cuando vamos a interpretar un texto bíblico, lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa? Leer el contexto. ¿Qué dice el texto más abajo? Verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, ¿a quién le dijo estas señales seguirán a los que creen? Le estaba diciendo a los apóstoles. Y miren lo que dice. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, corroborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. ¿Entiende? ¿Qué dice la comisión? Porque esto es parte de la gran comisión. ¿Qué dice la comisión? Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién le estaba hablando? A los apóstoles. Y luego el texto, en el mismo contexto, dice que el Señor confirmaba esta palabra apostólica, este fundamento apostólico, estos 27 libros del Nuevo Testamento los confirmaba con señales y prodigios. Nuevamente, ¿para qué fueron creados las señales y prodigios? Para confirmar el ministerio, para confirmar que Dios estaba hablando por medio de estos profetas y también por medio de estos apóstoles. Muchos utilizan este texto para decir la vigencia de los milagros, pero están ignorando el contexto, algo tan básico. Por eso, hermanos, no nos basemos en versículos aislados. Tenemos que aprender a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Tenemos que aprender a leer la Biblia y comprender la riqueza que hay en ellos. Es otro propósito, el cuarto propósito de por qué están estos milagros. Es claro ver, hermanos, que estos milagros no están hechos para los que creen, están hechos para los incrédulos. Escúcheme bien, estos milagros, el Señor, ¿para qué los hace? Piensa en el caso de Moisés, que dijo Moisés, no me van a creer a este milagro. ¿Qué es lo que hacía Elías? Nadie cree en Dios. Él ruega al Señor, el Señor hace un milagro y ahí la gente cree. ¿Qué hace Jesús? Si yo no hiciera estos milagros, ustedes no creerían. ¿Por qué los apóstoles hacen milagros? Porque confirman la palabra que ellos están diciendo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en esta primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 21 al 22? Dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Vemos que las lenguas son un don milagroso. Pero este don milagroso, ¿con qué propósito estaba ahí?
estaba con el propósito para los incrédulos. Porque el incrédulo, ¿qué es lo que quiere? Ver algo. La luna se pone roja y ¡oh! Se viene el fin del mundo. Empieza a haber guerra en Israel, ¡oh! Se viene el fin del mundo. La gente se asusta, viene un terremoto. ¿Qué hacen las personas? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible catástrofe está pasando! Se inunda Coltauco. ¡Qué terrible lo que está pasando! Pero entendamos, hermanos, no debemos creer por estos milagros, por estos prodigios, por estas señales. Debemos creer porque la palabra de Dios ha hablado. Porque la palabra de Dios se ha hecho carne. Y hemos visto su gloria, como dice Juan. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debemos, hermanos, glorificar a Dios por estos milagros del pasado. ¿Por qué? Porque han probado que la palabra de Dios proviene de Él. Han probado que esta palabra es infalible, es decir, esta palabra no falla. Porque ¿de dónde proviene? De Dios. Entonces cuando una persona le diga, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Siempre dicen eso, ¿cierto? Cuando usted va a hablar, no es que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, pero fueron hombres, inspirados por el Espíritu Santo, los cuales confirmaron esta escritura por medio de prodigios, milagros y señales, para testificar de que Dios estaba hablando por ellos. Estaba hablando de que esta palabra es inerrante. ¿Por qué inerrante? No erra. No tiene errores. ¿Por qué no tiene errores? Porque Dios fue quien la inspiró a través de hombres santos. Por eso debemos glorificar a Dios de que este evangelio es real, de que el perdón de nuestros pecados es real, hermanos. Somos pecadores, debemos reconocerlo. Le fallamos al Señor de una u otra manera. Como bien podía exhortarnos nuestro hermano Ángel por medio de los 10 mandamientos, le fallamos al Señor todos los días. Y Él solo por misericordia nos tiene aquí en pie. Seas niño, seas joven, debemos entender, pecamos contra Dios. Fallamos en contra de su ley. ¿Qué es lo que pasa con un joven? Cuando somos niños quizás somos más manejables por nuestros padres, pero cuando vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra propia independencia. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer los hijos? Empiezan a contestarle a los padres. Hijo, haz tu cama. No, después. Hijo, haz tu cama. No, después. Después, ¿qué es lo que tiene que venir? El apretón y ahí. Es que tú soy malo, papá. Pero Dios es justo, hermano. Por eso aún un joven, aún un niño, tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Decir, Jesús, le fallé a mis padres, les falté el respeto. Permíteme hallar el perdón por medio de tu sangre preciosa. Somos responsables, hermanos. Cada uno de los que tiene una conciencia aquí es responsable de arrepentirse delante de Dios, porque esta palabra ha sido certificada por santos hombres de Dios, por milagros y prodigios que en el pasado Dios ha hecho a su pueblo. Vamos ahora a los dones ministeriales. Hay dones ministeriales temporales, como la vez pasada le dijimos. El único ministerio vigente hoy es el de pastor maestro. Es decir, el único ministerio que existe hoy de los ministerios es pastor. No existe otro ministerio. ¿Por qué no existe? Le voy a argumentar lo siguiente. Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Simple. La palabra apóstol significa enviado. Pero los apóstoles fueron hombres que fueron comisionados y enviados directamente por el ministerio terrenal de Cristo. Entonces, ¿quiénes podían ser apóstoles? Apóstoles podían ser solamente aquellos que han sido llamados y comisionados por Cristo.
Yo creo que muchos de nosotros han oído que hay el apóstol tanto en Santiago, el apóstol tanto en tal lugar o país. Y debemos preguntarnos, ¿está vigente el apostolado hoy? Debemos decir que estos debían ser enviados directa y audiblemente por Cristo. Pero estas personas son sagaces. ¿Y qué dicen? Anoche el Señor me dijo que yo sería apóstol. Pero veamos, ¿qué es lo que había que hacer para ser apóstol? Mateo 28, 16 al 29 muestra a los 11 discípulos. Recuerden que había multitudes que seguían a Cristo, pero cuando Él ascendió al cielo solamente habían 11. Y esos 11, ¿qué es lo que fueron? Comisionados. Dijo, toda autoridad, dijo Cristo, me es dada, tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Y recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, para ser apóstol, había que ser comisionado, ¿por quién? Por el mismo Cristo. Ahí estaban los 11. Y eso usted lo puede corroborar en Hechos 1, 21 al 26, donde se especifica los requisitos para ser apóstol. Dice Hechos 1, 21 al 26. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces debemos decir que para ser un apóstol se debía ser comisionado por el mismo Jesucristo, haber estado presente en el ministerio público de Jesús y ser reconocido también por los otros apóstoles. Muchos han dudado y dicen, no, si Matías no era un apóstol, es un apóstol, porque la palabra aquí dice Lucas, fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, Matías es el apóstol número 12. ¿Y por qué usted puede decir? Porque él cita la escritura de lo que pasaba con Judas y de que alguien debía tomar su oficio. Es decir, todo lo que ellos están haciendo ahí está confirmado por las escrituras. Porque ellos eran los apóstoles enviados. Lo siguiente, el apóstol Pablo afirma con total propiedad que él es el último de los apóstoles. Primera de Corintios 15, del 3 al 10, dice, porque yo le entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se fijan? Se le apareció después a quién? A los 12. ¿Quién estaba contado ahí? Matías. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Es decir, otro requisito para ser apóstol, que era el requisito que le faltaba a Matías, era ser testigo de la resurrección de Cristo. Porque ellos dijeron, desde que el Señor estuvo con nosotros hasta que fue ascendido, pero aquí especifica que en este caso, Hechos capítulo 9 va a testificar que el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, entendamos la articulación de las palabras del apóstol. Y dice, y al último de todos, como nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Por qué dice el último de todos? ¿Pueden haber más apóstoles? No, esos son los apóstoles que existen. No hay más apóstoles. Y si alguien aparece hoy en día y dice, no, es que a mí el Señor me reveló ayer que iba a ser apóstol, ¿qué debemos decirle? Eso no es bíblico. ¿Estuviste en el ministerio público de Cristo?
¿Fuiste comisionado? ¿Fuiste testigo de la resurrección de Cristo? ¿Fuiste comisionado por Él mismo? Si no cumple estos requisitos no puede. ¿Fuiste reconocido por los apóstoles? Eso es imposible si no están vivos. Recuerde que aún el apóstol Pablo, después de muchos años, él tuvo que ir a Jerusalén para ser también reconocido por estos apóstoles. ¿Se fija, hermano? Si bien algunos podrían decir y argumentar, pero Bernabé muchas veces es conocido también como apóstol en Hechos 14:14, pero debe entender que en Hechos 14:14 la iglesia envía a Bernabé con Pablo. ¿Y qué significa apóstol? Enviado. Es decir, todo el que es enviado es apóstol, pero apóstol de Jesucristo son solo aquellos que han sido enviados por Él. Los demás son enviados por otros. Es decir, Bernabé es un apóstol, pero es un enviado de la iglesia. Es un enviado, porque apóstol significa enviado. Él fue enviado por la iglesia. Pero los verdaderos apóstoles son los que han sido comisionados por Cristo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Efesios capítulo 2, verso 20 al 21 dice algo esencial. Están edificados, hablándole a la iglesia, están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted construye una casa, construye una estructura, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El piso, el cimiento. Si el cimiento está mal hecho, ¿qué va a pasar con la estructura? Se cae. Usted puede ver esos mismos edificios que hicieron en Viña del Mar, están construidos con un cimiento en la arena. ¿Y qué le empezó a pasar eso? Se empezaron a desplazar hasta hacerse inhabitables. Pero Cristo dice que tenemos el mejor fundamento. Porque este fundamento es un fundamento apostólico. Y la iglesia está edificada sobre ese fundamento. ¿Y qué dice la 1 Corintios capítulo 3? Y nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Me gusta mucho cómo la palabra de Dios dice esto en Efesios 2, 20 al 21, porque hoy en día hay personas llamadas geomensores. ¿Qué es lo que hace un geomensor? Antes de que se construya algo, el geomensor va a ver si esa tierra es apta para construir. Y hacen pruebas en la tierra y ven que debajo de la tierra tienen que haber esas rocas que sostengan toda la estructura más arriba. Y mire con la palabra del Señor hace 2000 años atrás, mire lo que está diciendo. La base, el cimiento, son los apóstoles y profetas. Es decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero la principal piedra que está debajo de ese cimiento sosteniendo todo es Jesucristo. Y la iglesia, ¿qué hace? Es construir sobre ese cimiento. Si el cimiento se cae, ¿qué va a seguir estando? El fundamento. Ha pasado que casas se queman por completo. ¿Y qué es lo único que queda para seguir? ¿Cuál es la última esperanza que tenemos? El cimiento. Así el cimiento de hoy, el cimiento de mañana, el cimiento del pasado es apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Por eso la iglesia está firme. Por eso, por más que la han intentado destruir una y otra vez, la iglesia ha permanecido. Porque quien la sostiene es Cristo. Y el fundamento está firme. Porque son 66 libros. No es que encontraron el libro de Judas ahora, Judas Iscariote. ¿Quién ha reconocido ese libro alguna vez? No es que apareció el libro de Enoch. Oh, interesante el libro, habla de gigantes. ¿A quién le importa ese libro? El fundamento está firme. 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Esta es la palabra certificada por Dios, con milagros y también con prodigios. Debemos entender, por último, que el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, versículo 6 en adelante, solamente establece los requisitos para los pastores. Cuando se establece la iglesia, no se establecen requisitos para apóstoles, no se establecen requisitos para profetas, y no se establecen requisitos ni siquiera para los evangelistas, siendo los únicos que quedan pastores maestros. Es el único ministerio que existe, pastores maestros. ¿Cuál es el segundo después de los apóstoles? Profetas. ¿Qué es lo que es un profeta? Es una capacitación divina para recibir y comunicar la revelación verbal directa de Dios al hombre. La Escritura deja en claro que los profetas, ¿hasta cuánto llegaron?
los profetas son hasta Juan. Hablamos de profetas que pudieron escribir la Escritura. Profetas que inspiraron, que fueron inspirados por Dios para que escribieran acá. Los profetas, la Escritura deja en claro en Lucas 16 lo siguiente. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan en entrar en él. Entonces cuando usted diga, no, yo soy profeta, ¿qué es lo que dice Lucas capítulo 16, verso 16? Los profetas son hasta Juan. Pero estos profetas no deben ser confundidos con aquellos que tenían el don de profetizar. Eso es otra cosa. También es un don milagroso que lo vamos a ver más adelante. Pero el que tenía el don de profetizar es diferente al ministerio profético. Porque el que tenía el don de profetizar no iba a escribir la Biblia. No iba a escribir un libro de la Biblia. Pero sí Moisés. Pero sí Josué. ¿Entienden? Pero sí Samuel. Profetas. Oseas, Amós, Abdías, Esdras, Nehemías, Miqueas, Zacarías. Ellos sí, porque el fundamento profético es ¿hasta dónde? Lucas 16. Hasta Juan. Tercero, y también, eso también otro argumento, no hay requisitos para elegir profeta. Y podríamos ocupar el mismo argumento de Efesios 2:20. El fundamento es apóstoles y profetas. ¿Y alguien puede poner otro fundamento? No. Los profetas son hasta Juan. Tercero, los evangelistas. Esto era una extensión de los apóstoles. Poseían una capacitación divina para explicar, exhortar, aplicar con eficacia y de manera rápida el evangelio a aquellos que no eran salvos y confirmaban con milagros la predicación del evangelio. Este don ministerial era temporal, era para la época de transición de la iglesia, ya que debían entrar cuanto antes al nuevo pacto, que ya se encontraba en vigencia con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Debemos entender una cosa. Así como los pastores tienen como extensión a los diáconos, es decir, una extensión de los pastores son los diáconos, así una extensión de los apóstoles eran los evangelistas. Evangelistas hoy en día, déjeme decirle, bíblicamente no pueden existir. Existen en el sentido de que gente se autoproclama, otros con mala enseñanza, llevan a algunos a creer que todavía eso existe. Muéstreme dónde están los requisitos para ser evangelista. Tampoco queda establecido en la cronología bíblica. Porque los evangelistas tenían un propósito importante. Ese propósito de ellos era ir avanzando rápidamente. Recuerde, tenemos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Son estos dos pactos iguales? No son iguales, porque el antiguo pacto es figuras y sombras. Había un cordero, literal, pero en el nuevo pacto, ¿quién está? Jesucristo, el Cordero de Dios. Hay un templo, pero el templo que trae Cristo es el mismo. El templo más perfecto, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio, la iglesia. Entonces en el antiguo pacto eran figuras y sombras. Y cuando viene Jesucristo, Él celebra la cena y que dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, perdón, es mi sangre. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dejando por viejo al antiguo pacto. ¿Y qué pasaba? Que si algún creyente permanecía todavía en el antiguo pacto, ¿qué iba a pasar? Se iba a perder porque ya eso ya había pasado. Estamos en el nuevo pacto. Y por eso se necesitaban a los evangelistas. Y los evangelistas, el Señor les daba dones extraordinarios, hacían milagros tan espectaculares, hermanos, que el Señor los podía teletransportar. Podían teletransportarse de un lugar a otro, el Señor los llevaba. Y les voy a mostrar aquí a través de la Escritura, por eso los evangelistas ya no existen. Hoy en día, usted se va a encontrar con un hermano, que pues quizás puede ser sincero, y él dice, me ungieron como evangelista. Ya, pero los evangelistas, ¿dónde predicaba un evangelista? En las naciones. Era como lo que diríamos hoy día un misionero, pero lamentablemente, hoy día los evangelistas que salen hoy día de la iglesia, ¿quiénes son? Los que predican en la iglesia. ¿Cómo?
Si los evangelistas tenían que predicar fuera, a los de afuera. Pero hoy en día, no, tú eres evangelista porque grita harto en el púlpito, así que usted es evangelista. No, los evangelistas salían a las naciones. Eran confirmados por milagro, eran enviados por los apóstoles. Tenemos el ejemplo de Felipe en Hechos 8:38 al 40. Escuche, Hechos 8:38 al 40. Dice, y mandó a parar el carruaje. Este es Felipe y el eunuco. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe los bautizó. Al salir ellos del agua, mire, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso, pero Felipe se encontró en Azoto. Esto es increíble, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Azoto es una ciudad que estaba muy lejana de donde él estaba bautizando a esa persona. Y dice el Espíritu, ¿qué es lo que hizo? Lo teletransportó, lo arrebató y lo llevó a esa ciudad para que él predicara lo más rápido. ¿Por qué se necesitaba predicar tan rápido? ¿Se ha hecho esa pregunta? Por lo que le dije, es una transición de pacto. El Señor lo teletransporta y está en Azoto predicando ahora. ¿Cómo lo hizo? El Señor lo llevó con ese milagro. Pero hoy en día, los evangelistas, ¿qué podemos ver de ellos? Predicando dentro de la iglesia, predicándole a los mismos hermanos. Mejor que lo vean como pastor, ¿me entiendes? O un hermano que enseña, un maestro de la Escritura. Pero evangelista tenía esa particularidad. Por eso, tanto apóstoles, profetas y evangelistas son ministerios temporales versus el ministerio permanente, pastor y maestro, o pastor maestro. Por último, tenemos los dones espirituales temporales. Tenemos el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, de interpretación de lenguas. Tenemos también el don de profecías. Debemos decir que son dones temporales, como le he estado argumentando a lo largo de este sermón, de que el don de sanidad, ¿qué es lo que era el don de sanidad? ¿Era orar al Señor para que el Señor sane a alguien? No. El don de sanidad era la facultad que esta persona tenía, como Pedro, caminar y que solamente su sombra pase y sane a esa persona. ¿Pero alguien tiene eso? Si una persona dice, yo tengo el don de sanidad, vamos al hospital. Tendremos que decirle, ¿cierto? Vamos al hospital. Acompáñame al hospital. No es que esa persona no tiene fe. Entonces usted no tiene el don, Señor. Vamos entonces a orar por esas personas. Es algo diferente. El don de sanidad era una facultad sobrenatural de restaurar la salud inmediata de los enfermos, sin que sea necesaria la respuesta de fe de quienes están siendo sanados. Esto eran para confirmar la palabra dicha por los apóstoles. Por eso el don de sanidad nadie lo tiene hoy. Usted lo puede ver, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, Hechos 5, del 14 al 16. El don de hacer milagros era la capacitación divina, sobrenatural, para llevar a cabo obras de poder que contravienen o exacerban los procesos normales de la naturaleza, con el fin de confirmar la palabra de Dios dicha por los apóstoles. Un ejemplo, está Jesucristo en la barca, está durmiendo, hay una gran tempestad. ¿Y sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Se levanta, se para en la popa del barco y le dice al viento, calla, y al mar enmudece. ¿Y qué hace? Se va la tempestad. Un milagro extraordinario. Moisés extiende la vara, se abre el mar como una pared. Y el pueblo de Israel pasa en seco. Y una vez que pasa la última persona, se cierra. Tenemos a Moisés pegándole a una roca y sale agua. Sí, una persona, no, yo tengo el don de hacer milagros, ya. Vamos al cerro que hay quien pégale a la roca que salga agua. Nada. No, es que la roca no tiene fe. Ya. Pero no le echemos la culpa a eso, si los milagros no tienen que ver con eso. El que tiene el don, lo practica, lo hace, tiene la capacidad de hacerlo. Hechos 14:3 dice, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, esto es el apóstol Pablo, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos.
Entonces ellos hacían señales, hacían prodigios, los apóstoles, ¿pero para qué? Para confirmar la palabra que se estaba escribiendo. Por eso ahora podemos decir, hermano, 1 Corintios es palabra de Dios. Tercero, y eso lo vamos a estudiar más profundamente, por eso le doy una pincelada solo de lo que son las lenguas. ¿Qué es lo que eran las lenguas? Muchos de nosotros que venimos de un trasfondo pentecostal, hemos escuchado a personas en una iglesia hablando en un idioma desconocido, ¿cierto? Personas hablando lavasai, o cosas así, enredos, gente llorando, gritando, hablando, y nos preguntamos, ¿esas lenguas son de Dios? ¿Cómo puedo saber si son de Dios? ¿Cómo puedo saber si esos dones son reales? Usted puede a veces ver en las redes sociales, alguien está ahí, dos hermanitos, uno hablando, y el Señor dice, alaba, y empiezan a hablar cosas, que van a venir cosas a este mundo, que va a pasar algo, que va a pasar un terremoto, pero estamos en un país sísmico, hay que pensar eso, estamos en un país sísmico, ¿y qué pasa en un país sísmico? Terremoto. ¿Entiende? El que dice profecías por medio de lenguas tendría que ser más específico. A las 8 de la mañana va a pasar eso. Eso sí podríamos decir, eso demostraría la vigencia. Pero tampoco que fuera una pura vez, tendría que ser siempre, constantemente. Si esos son los dones, son capacidades. Son capacidades. Pero ¿son las lenguas lo que el colectivo, que las personas enseñan? Las lenguas son la capacidad, escuche bien, el hablar en lenguas. Era una capacidad de la época apostólica para hablar en un idioma real, pero desconocido para la persona que predicaba. Escuche muy atentamente esto. Las lenguas son idiomas. Por ejemplo, llega un hermano podríamos decir, de China. Llegaba un hermano de China a la iglesia. Y él llegaba y no nos podemos comunicar con él porque yo hablo español. Pero para el Señor quería que yo le predicara el evangelio a esa persona. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Yo empezaba a hablar y estaba hablando en chino, pero si yo nunca estudié chino, pero empezaba a hablar porque el Señor quería que yo predicara el evangelio. ¿Cómo lo hacía? Es un don milagroso. Entonces después este mismo evangelista, por decirle, iba después a otro país, a Irlanda, y empezaba a hablar. Después iba a otro, Inglaterra, empezaba a hablar en inglés. Y empezaba y así podía predicar el evangelio. Nuevamente, ¿por qué era tan necesario las lenguas? Porque estamos en una época de transición. No podemos decirle, hermano, para que vaya a predicar a las naciones, le vamos a hacer un curso de inglés, de francés, de creol, ¿cierto? Le vamos a hacer un curso para que ahí usted aprende y vaya a predicar. No se podía dar ese lujo en la época de transición. Ellos eran movidos por el Espíritu Santo y hablaban. ¿Cómo? Usted puede decir, pero ¿de dónde sacó eso? Si usted va a Hechos capítulo 2, verso 4 al 6 dice, esto es Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es hablar en lengua. ¿Por qué? Porque aquí este hecho está especificando una cosa. Ellos nacieron de nuevo, está la confirmación, pero a la vez recibieron don. ¿Se fija? Entonces cuando habla de que hablaron en lenguas, ahí está hablando del don. Ellos tenían ese don. Pero tenemos nuestros hermanos pentecostales que ellos dicen, sí, pero viste, aquí dice, hablaron en lengua y estamos en Pentecostés y todas las reuniones estamos hablando en idioma desconocido. Pero nuevamente, ¿qué es lo que hay que leer? El contexto. Hay que leer completo. Miren lo que dice el verso 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en un edificio. Pentecostés era una fiesta donde venían de todas partes del mundo. Incluso personas que no sabían hablar hebreo, no sabían hablar arameo. Pero hay unos judíos ahí que se siente un estruendo y luego empiezan ellos a magnificar a Dios en diferentes idiomas. Un ejemplo es lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés todos hablaban arameo. Estaban reunidos ahí, pero mientras la gente pasaba,
¿Por qué está hablando en francés? Después otro pasaje, ¿por qué está hablando en inglés? Oye, ¿por qué está hablando en español? Mira, está hablando en esto. Entonces ellos estaban desconcertados, no sabían. ¿Y por qué están hablando? Y están hablando las maravillas de Dios. Están hablando del Evangelio. ¿Y esto sabe por qué es maravilloso, hermano? Porque en Génesis capítulo 11, ¿quién fue el que confundió las lenguas? Recuerde que en el principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, después en los tiempos de Noé, todos hablábamos el mismo idioma. Pero en el capítulo 11 los hombres se unieron para irse en contra de Dios y Dios los confundió las lenguas. Pero el mismo que confundió las lenguas puede volver a hacer que nos entendamos uno a otro. Y el Dios se dio un milagroso a las personas del primer siglo para que pudiesen predicar el Evangelio a toda criatura. Y hoy en día ya podemos tomar un curso de inglés, podemos tomar un curso de francés, un curso de alemán, y tenemos ese tiempo, pero en la época de transición de pactos, ellos no tenían ese tiempo. No tenían ese tiempo, pero el hablar en lenguas no solo también era para el evangelismo, también era para la edificación de la iglesia. Ellos no podían decir como nosotros hoy hermanos, vamos a predicar Gálatas capítulo 2, porque ahí no estaba Gálatas. No estaba en las cartas, ellos tenían una pura carta, entonces ¿qué iban a estar las reuniones? Si ya estudiamos 1 Corintios ya, y es la única carta que nos llegó. Tenemos Mateo, ya dimos vuelta a Mateo, ¿qué vamos a seguir estudiando? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Las lenguas también se transforman en una predicación. O sea, ellos hablan en lengua y hay un intérprete y todos los hermanos se empiezan a edificar porque es una predicación que viene de parte de Dios. Pero una vez que le llega la Biblia a sus manos, ¿necesita de eso? No, porque ahora podemos estudiar Corintios, después vamos a estudiar Gálatas, Génesis, vamos a estudiar Éxodo, ¿me entiende? Ya no hay tiempo para eso. Pero en ese tiempo funcionaba y servía. ¿Por qué? 1 Corintios 14, 27 al 28 dice, si alguien habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Incluso en ese tiempo era algo ordenado, pero hoy día vemos, ¿qué vemos? Todos hablando en lengua, hablando cosas, diciendo para allá, y nadie sabe lo que está pasando. Y el apóstol Pablo, ¿qué le había dicho? No hagan eso, porque van a pensar que están locos. A mí me pasaba eso en un momento. Invitaba a un amigo, a alguien, y empezaban a hablar esas cosas. Después no querían ir más porque decían, oye, ¿a dónde me estáis llevando? A cosas que las personas no entienden, nadie comprende lo que se está diciendo. Y es lógico, la palabra ya lo había dicho hace 2000 años atrás. Pero esas lenguas tenían un propósito porque habían intérpretes. Entonces hoy día le pedimos, ya hay intérprete, porque hasta el día de hoy dicen, no, si hay intérprete. Pero que el Señor dijo que mañana nos vamos a ser bendecidos. Pero ¿me entiende? Eso no es una profecía. Porque siempre somos bendecidos por el Señor. Yo puedo leer la palabra y puedo ver cómo Él me bendice. No necesito una experiencia prodigiosa para eso. Tenemos la palabra profética más segura. Pero hay personas que dicen, pero no hermano, yo hablo lenguas, pero lenguas angelicales. Se fijan, se van y dicen, ¿de dónde sacó eso? 1 Corintios 13 dice, si yo hablara lenguas angelicales, humanas y angelicales, y no tengo amor, soy como un metal que resuena y címbalo que retiene. Pero hermano, si hay algo que nos caracteriza a nosotros como latinoamericanos, y no hablo solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica, y esto lo decía el profesor, los chilenos, veamos aquí en Chile, los chilenos, dice, si usted hace un catastro de las estadísticas, todos los chilenos saben leer. ¿Pero qué es saber leer? ¿Se ha preguntado eso? ¿Saber leer es juntar las letras? No, eso es vocalizar solamente. Saber leer significa que cuando uno lee, ¿qué tiene que hacer? Comprender. Eso es saber leer. Es juntar las letras, vocalizarlas y entender lo que se está diciendo. ¿Qué dice el texto? En 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Qué significa ese si yo hablase? ¿Dice que él hablaba lenguas angélicas? Es un lenguaje de suposición. Si yo hablase. Por eso él después, en ese mismo contexto, dice,
si yo tuviese el poder de trasladar los montes, dice que él andaba moviendo los cerros así, no dice eso. Él está colocando extremos para que entendamos que el amor es lo más importante. Por eso, hermano, los contextos, el entender el lenguaje es sumamente importante a la hora de interpretar la Escritura. Porque aquí dice, no, que yo hablo lengua angélica, pero ¿quién le dijo que eso se podía? Si eso es un extremo. Está diciendo, si usted es el más hiper espiritual, porque los corintios, eso es lo que se creían con esto. Si usted se cree el más hiper espiritual, pero usted no ama a su hermano, ¿de qué sirve? Ya ha pasado, las personas que más hablaban en lengua, las que más hacían cosas así, después andaban pelando a la gente, andaban tratando mal a las personas, eran malos vecinos, malos trabajadores, eran flojos. Entonces, es algo totalmente incongruente. Si alguien es lleno del Espíritu, va a ser lleno de la palabra, y al ser lleno de la palabra va a ser un buen trabajador, va a ser un buen vecino, va a ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. ¿Entiendes? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuarto, interpretación de lenguas. Era la capacitación divina de interpretar las palabras de alguien que habla en lenguas. Era en el contexto del culto para la edificación de los creyentes, los cuales no poseían aún completo el canon de las Escrituras. Por eso necesitaban también ser edificados con lenguas, porque el Señor permitía que todos fueran edificados. Si aquí en el culto había en griego y había en hebreo, si el predicador solamente hablaba en hebreo, los griegos, ¿qué iban a entender? Nada. Y hoy en día, ¿qué se puede hacer al respecto? Hay iglesias que también tienen traductor. Entonces así, si van hermanos que son de diferentes lenguajes, se entienden y todos entienden el mensaje. ¿Entiendes? Era para eso. Pero como en ese tiempo no tenían todo el tiempo del mundo para hacer todas esas cosas, el Señor hacía estos milagros entre ellos. Lo vemos en 1 Corintios 14, 26 al 28, dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Se fija que todo era algo ordenado. No es que todos nos hablamos en lengua aquí, no. Usted va a hablar en lengua, sí, por turno, hable por turno, aquí hay un intérprete. ¿Por qué tiene que haber un intérprete? Porque todos tienen que captar si eso es lo que está diciendo. ¿Está bien? Es lo mismo hoy. Si yo estoy predicando la palabra, ¿usted con qué tiene que estar corroborando? Pero es así lo que está diciendo él. Por eso yo le doy los textos, porque usted tiene que esto razonarlo. Uno no puede esperar que el que está en el púlpito está diciendo todo. Uno siempre tiene que ser como los creyentes de Berea. No, voy a ver si esto está en la Escritura. Oh, me cae bien el predicador, pero yo tengo que ver lo que está aquí. Porque eso es lo que importa. La palabra de Dios. En quinto lugar y último, las profecías de acontecimientos. Y esto también hay personas que dicen, no, si todavía están vigentes las profecías. Pero ¿qué eran esa era una capacidad sobrenatural que Dios le otorgaba a estas personas. Era un don que consistía en anticipar peligros y acontecimientos. Es decir, ellos recibían esta profecía, pero esta profecía le decía la hora, le decía todo lo que iba a pasar, un detalle. Esas eran esas profecías de acontecimientos. Hay que diferenciarlo de la otra profecía que es predicar. Porque profetizar es comunicar el mensaje de Dios, eso es. Pero en este caso, en el primer siglo también ellos estaban con peligros de muerte, habían peligros de muchas cosas, entonces ellos debían tener esta capacidad dada por Dios. Tenemos ejemplo en Hechos 21:10. Hechos 21:10. Y dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. ¿Esta profecía se cumplió de acontecimiento? Sí. Porque el apóstol Pablo iba a ir a adorar a Jerusalén y ¿qué le iban a hacer los judíos? Lo iban a poner en manos de los romanos para que él estuviera preso todo ese tiempo. Y Agabo recibió esa profecía para alertar y para que la iglesia ore también. Entonces esas profecías son profecías reales, contundentes. Pero hoy en día, hermano, estas cosas han llevado a ridiculizar el Evangelio.
Profecías que en realidad, hermano, y así yo suelo decir con las cosas ejemplo. Hay lugares que hermanos solteros o hermanas solteras dicen, es que a mí me reveló que usted se tiene que casar conmigo. Y hay personas que lo han creído, hermano, y lo han hecho. Y después se han dado cuenta que es el peor error de sus vidas. ¿Te fijas cómo puede ganar? No, es que hay una profecía que dice que usted me tiene que dar 500 lucas a mí. ¿Entiendes? Así empiezan. ¿Y qué hace el hermanito sincero que teme al Señor? Pero no lee tanto la Biblia, pero teme al Señor. Oh, si el Señor me lo dice, yo lo voy a hacer todo. Pero ¿qué es lo que faltó ahí? Leer la Escritura, hermano. Leer la Escritura, porque esas profecías ya no están. Hoy es día. ¿Cuál es nuestra profecía? ¿Queremos que alguien profetice? La palabra. Concluyamos con este texto. Vamos todos juntos a 2 de Pedro, capítulo 1, casi al final de la Biblia. 2 de Pedro, casi al final de la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Búsquelo con tranquilidad y lo vamos a leer todos juntos para concluir este sermón. ¿Amén? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Leamos todos juntos con fe, con confianza, con solemnidad de parte del Señor. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿debemos estar buscando nuevas profecías? ¿Debemos estar buscando nuevos milagros? Mire lo que dice. ¿Sabe cómo hacemos bien? Hacemos bien si nosotros ponemos nuestra mirada en la palabra profética más segura. Es que un hermano dijo una profecía, hermano, predíqueme la palabra porque esta palabra es segura. Porque los hombres se equivocan. Esta palabra es segura porque la escribieron los hombres santos de Dios. Y ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, usted está haciendo esas profecías para su propia conveniencia. Pero esto me habla a mi alma. Esto edifica mi corazón, esto edifica mi familia. Esto edifica mi vida espiritual, mi comunión con Dios. Démosle gracias al Señor y podemos concluir de esta manera. Debemos darle gracias al Señor por estos milagros que Él mandó en el pasado. Debemos darle gracias porque certificó con milagros, prodigios, que esta palabra es real. Que si Él ha prometido que va a limpiar todos sus pecados, Él lo va a hacer. Y ni el diablo lo puede impedir. Esta Biblia la han intentado de quemar ¿cuántas veces? Me refiero a la Biblia en general. ¿Cuántas veces la han intentado quemar? La han intentado destruir. La han intentado decir esta palabra no entra aquí. Pero más se propaga. Está en muchos idiomas en los celulares. Está en internet, está en papel, está en diferentes colores, en diferentes idiomas, en diferentes, ¿me entiendes? Y está ahora con la inteligencia artificial incluso se está llegando a más lenguas, a más países. El otro día me alegraba que está el Nuevo Testamento en mapuche, en el idioma de nuestro indígena de aquí, de este país. Incluso está traducida la Biblia ahí. Entonces, agradezcamos al Señor por esos milagros que fueron en el pasado. Pero ¿saben por qué fueron? Para que nosotros pongamos nuestra mirada aquí. Hermano, por favor,
Cuando vaya a su casa, no deje esta Biblia cerrada para mañana, para el otro domingo. No deje esa Biblia para abrirla el otro domingo. Ábrala durante la semana. Lea una porción junto a su familia. Edifique a su hijo. Edifíquese a usted también. ¿Qué sacamos con andar buscando milagros y todas esas cosas? Si no vamos a poner atención a la palabra que edifica nuestro corazón. Esta es la palabra profética más segura. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Sí, que hablen en lenguas, pero mejor yo prefiero que prediquen la palabra. Porque esto va a edificar mi alma. Y va a edificar a todos los que nos oyen. El Evangelio de Cristo es real. Y está seguro, porque el fundamento está seguro, de apóstoles y profetas. Ya no tenemos que estar pensando van a aparecer otros apóstoles, otros profetas. No, ya no. Ya no, el Señor ya los mandó y dejó estos 66 libros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Leerlos en humillación delante de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos por las misericordias de Jesucristo, que usted nos haya permitido junto a nuestros hermanos estudiar acerca de los dones espirituales. Si bien tiempo faltaría para poder seguir profundizando en ellos, hemos comprendido la maravillosa preservación de las Escrituras, confirmación de ella, la seguridad de creer que cada palabra, por más pequeña que esté dentro de este libro, es una palabra que edifica nuestra alma. Porque creemos que la Biblia es inspirada, tanto verbal como plenariamente. Es decir, la Biblia es plenamente la palabra de Dios. Oh Señor, llévanos siempre a tu palabra para que nos humillemos delante de ella. Llévanos siempre al conocimiento de tu verdad. Amonéstanos, Señor, a que siempre podamos ir a esta santa palabra de verdad. Padre, mientras muchos están enfocados en milagros, en ser evangelistas que impactan el mundo, en ser apóstoles que hacen grandes milagros, están descuidando lo más importante, que es mirar a las Escrituras, mirar a tu santa palabra, mirar a esa santa verdad, que es esa antorcha alumbrando en este mundo de oscuridad. Señor, porque tu palabra es aquella luz en medio de las tinieblas. Tu palabra es la que nos edifica. Tu palabra es la que nos sostiene. Y mayor, tu palabra es la que nos habla de Jesucristo, nuestro Salvador, quien conforme a las Sagradas Escrituras nació de una mujer virgen, vivió una vida perfecta en este mundo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar por la totalidad de nuestros pecados y darnos así el acceso al Padre, a la salvación, a la vida eterna, a este reino que será en esta tierra, Señor, en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde morará la justicia. Tú estás reinando, oh Hijo de Dios. Ayúdanos a volver nuestra mirada a las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a volvernos a tu santa palabra, que niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ancianos, puedan reconocer que la santa palabra de verdad es la que nos salva, es la que nos limpia de todo pecado. Señor, queremos que nos sanes, pero sana primero nuestra alma, Señor. Queremos, Señor, que nos des la vista a los ciegos, pero a los ciegos espirituales, Señor. Queremos, Señor, que le permitas caminar a los cojos y a los mancos, Señor, pero que lo puedan hacer espiritualmente para caminar en este santo evangelio de Dios. Porque es preferible morir de una enfermedad que irse al infierno habiendo estado sano por mucho tiempo en esta vida. Sabemos, Señor amado, que este cuerpo se va desgastando, pero tú nos tienes un cuerpo preparado mucho mejor, un cuerpo incorruptible en la resurrección. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en siempre venir a la cruz y reconocer que en ti tenemos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Vamos a cantar al Señor un último salmo. Vamos a cantar el Salmo 45. Salmo
45, mi corazón, dicho bueno, rebosa. Mi corazón, dicho bueno, rebosa. Vamos a cantar este hermoso salmo al Señor. Y para que pueda tener el contexto de este salmo, este es el canto nupcial de Jesucristo y de su iglesia, bajo la figura de Salomón y de la mujer principal, la hija de Faraón. Cantemos este Salmo 45. Mi corazón, dicho bueno, rebosa. Yo digo al Rey cuáles son mis obras. Mi lenguaje se expresa con candor. Es pluma de muy ligero escritor. Es el más bello de entre los hombres. La gracia sobre tus labios se vierte. Por tanto, con muy grande bendición, por siempre te ha bendecido Dios. Ciñe tu espada al muslo valiente, si con tu gloria y majestad creciente, cabalga sobre bicho de verdad, y de justicia y de humildad, y te ha de mostrar tu diestra potente, cosas terribles y hechos excelentes, tus flechas que a pueblos harán hundir, a los contrarios del Rey van a herir. Tu trono, Dios, es por siempre y eterno, de equidad es el centro de tu reino. Amas que la justicia en verdad, y mucho has odiado la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido de aceite alegre más que a tus amigos, mirra, aloe y casia tu vestir, te recrean en palacios de marfil. Hijas de reyes entre tus ilustres, con oro de Ofir la reina tu diestra. Oye, se inclina, al pueblo tuyo has de olvidar. Y el hogar paterno do has crecido, y el rey tu belleza habrá querido. Inclínate a él dándole honor, porque en verdad él es tu Señor. La hija del Tiro traerá presentes, implorarán tu favor los potentes. Magna es la princesa en el interior, brocados de oro sus ropas son, con ropas bordadas será llevada, al rey de vírgenes será seguida, sus compañeras que con ella están, todas ellas traerán a ti serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el real palacio. Tus hijos por los padres te serán, a quienes magnos príncipes harás. Por siempre haré memoria de tu nombre, por las generaciones de los hombres, por lo cual los pueblos te alabarán, eternamente y por siempre lo harán.
del Señor en esta tarde. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy final del día del Señor.